Bien. El doctor Hernán Bota, buenas tardes. Bueno. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo están? andan, Muchas Bien, gracias buenas por la tardes. invitación. Buenas tardes. No, por Muchas gracias, favor. Olga. Gracias, Darío. Acá estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas Claro. tardes. ¿Por qué? Te darás cuenta, Germán, porque yo lo nombro como lo nombro. Digo, Está muy yo bien le eso. digo a Hernán que yo te digo nene a cada rato. Y en realidad, estábamos pensando que decirte nene decano quedaba un poquito feo. No, ningún Decano, problema. Al nene, contrario. Así Al que contrario. bueno. Bueno, Un contrario. gusto, Hernán. Gusto ¿Qué conocerte. tal, Germán? Buenas tardes. El gusto es mío. Buenas tardes. Gracias por permitirme compartir un momento con ustedes aquí. no, Lo por mismo. favor, somos nosotros los que estamos muy agradecidos de que nos compartas con nosotros este espacio. Les damos a todos la muy bienvenida a un nuevo encuentro del programa de articulación, educación, producción para el desarrollo local. Este programa está coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con el auspicio de la Embajada de Canadá. En este programa nos abocamos a conocer Canadá haciendo un recorrido virtual por las diferentes regiones. Hemos identificado 5 regiones y actualmente nos encontramos transitando la 5ª región, la región del corazón de Canadá. Nos ubicamos en las provincias de Ontario, de Quebec. Bueno, para el día de hoy tenemos un invitado muy especial que en un momentito ya vamos a pasar a presentar. Pero para dar inicio a este encuentro, como lo hacemos en cada uno de los encuentros del programa, le pedimos a nuestro vicerrector Darío Macía que dé las palabras de inicio. Adelante, Darío. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Germán, un placer, un honor recibirte en esta actividad desde la Universidad Nacional de Rosario. Hernán, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? A todos, hola Caro, gracias nuevamente por acompañarnos. Igualmente creo que hoy tenés una motivación muy particular, no podías estar ausente. Si estabas ausente, iba a haber alguna cuestión dando vuelta por ahí. Y como siempre yo le digo, Germán, a Caro, que siempre una sonrisa. Y esto es lo que está bueno, ¿no? Compartirlas de esa manera. Brevemente, perdón que me fui un poquito por los costados, pero agradecerles como siempre en esta nueva jornada, que seguramente nos permitirá conocer una temática y de alguna manera empezar a entender un poco más de algunos temas que tal vez algunos de nosotros por las particularidades de nuestra formación no conocemos tanto. Una semana muy particular porque estuvimos trabajando el día martes, el día miércoles y el día de hoy. Es una jornada donde ASAEC pudo tener una actividad continua en estos 3 días y de alguna manera cerrar con esta disertación que seguramente Germán nos va a permitir compartir. Y como se lo dije a Caro, como le digo a cada dictante, ojalá algún día nos podamos conocer y ver en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, y permitirnos el honor de recibirlos en donde es nuestro rectorado, en calle Córdoba 1814. Y ahí, bueno, tomaremos un café y podremos charlar de esta temática y tal vez de otras también. Seguramente si yo pudiera tomar un café como hago habitualmente o cuando podemos con el señor decano de la Facultad de Derecho, tendríamos otro abordaje de temas que tiene mucho más que ver con la parte futbolística porque nos une el mismo corazón. Entonces, gracias a todos por estar. Me permite un poco hoy distender en la presentación porque realmente ha sido una jornada hermosa la de esta semana y cerrarla con vos, Germán, es un placer, es un honor y bienvenido a la Universidad Nacional de Rosario, esta Universidad Nacional de Gestión Pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío, como siempre, por tus palabras que nos dan el ímpetu y nos dan la fuerza para emprender esta nueva jornada. Bueno, y ahora para presentar a nuestro invitado de esta tarde, que nos va a deleitar con su exposición, nada mejor que Olga Corna, Olguet, presidenta de ASAEC. Adelante, Olguet. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, muchísimas gracias, Darío. Germán, como sos argentino, cordobés, quiero comentarte algunas cuestiones que tienen que ver, esta cuestión de compartir el corazón de nuestro vicerrector y nuestro decano, tiene que ver con un corazón frío. Yo como soy de corazón caliente, a orillas del río,
tenemos que ver con esto de ser novelistas o centralistas. Te doy la bienvenida y quiero comentarles a ustedes que Germán es un experimentado abogado internacional, consultor legal y asesor comercial con amplia experiencia en la negociación de acuerdos internacionales complejos en diversas industrias a nivel mundial. Es director del programa de la Maestría en Derecho Comercial Internacional de Hall Law School, Universidad de York, en Canadá, y enseña los cursos de transacciones comerciales internacionales, sistemas legales comparados, asesoría legal interna, derecho y práctica, y asociaciones comerciales. Asesora a importantes corporaciones e instituciones en sus asuntos legales y transacciones comerciales y ayuda a las empresas a navegar con éxito sus desafíos comerciales, legales, culturales y políticos globalmente. Su práctica se centra en transacciones internacionales y asuntos corporativos. Tiene una amplia experiencia en estructurar, negociar e implementar transacciones internacionales que incluyen proyectos en América Latina, Europa, Asia, África, Rusia, Canadá y los Estados Unidos de América. Y a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de combinar su gran actividad académica con su vasta experiencia profesional, legal y comercial. El profesor Morales tiene ha realizado una maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, se graduó con los más altos honores como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y posee además un certificado en Fundamentos del Derecho Estadounidense y Educación Legal del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y habla con fluidez, gracias a una de sus becas, inglés, español, francés, portugués, italiano y ruso. Para quienes hemos tenido la oportunidad de charlar antes con Germán, habla un perfecto argentino, cosa que es maravillosa. Así que gracias, Germán, por estar con nosotros y estamos atentos para escucharte. Muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias, Darío y Hernán. Gracias por la invitación y gracias por darme esta oportunidad y esta alegría de estar hablándole a mis queridos compatriotas. Cuando Olga y Viviana me convocan para participar de esta charla a través de ASAEC, organizado por ASAEC, dentro del programa Las Provincias del Centro de Canadá, y en el contexto de la articulación, educación y producción para el desarrollo local. Me pareció sumamente interesante. Me pareció sumamente interesante el unir estos dos términos, educación y producción. Y producción, en el enfoque que le quiero dar hoy, no necesariamente a la producción tradicional que conocemos, la producción de las industrias tradicionales o la producción de commodities, sino la producción de servicios y productos culturales, tecnológicos, científicos, del conocimiento. Hablar de eso, que es lo que estoy haciendo y donde realmente creo que Argentina tiene una oportunidad única. Argentina tiene una oportunidad única. Voy a compartir pantalla y díganme si lo ven bien. Perfecto, sí. ¿Se ve perfecto? Ok, listo. Entonces, está perfecto. Traté en el título de mi presentación hoy, traté de abrazar aquellos términos y aquellos conceptos que considero esenciales en lo que es la educación para un éxito profesional hoy. El término ciertamente educación en el contexto de lo que dije, de las industrias 4.0, en el contexto de la producción de conocimiento. El término internacional, en donde, y voy a hablar en más detalle de cada uno de ellos, en donde creo que es un elemento clave ciertamente para la formación hablo desde el punto de vista de formación de abogados, porque es lo que hago acá, pero creo que se aplica a otras disciplinas y a otras áreas profesionales. Creo que es un elemento clave para triunfar. Ciertamente un punto, o los dos puntos, educación
e internacional, que nos estamos focalizando desde Canadá. Creo que Argentina tiene, como digo, una oportunidad única para focalizarse en esos dos términos. Lo otro es la era digital, en donde traté de abarcar en lo que es la era digital otro elemento que yo considero clave para el éxito profesional hoy. Hablo del abogado, pero como digo, esos conceptos también se pueden trasladar o transferir a otras disciplinas, a otras profesiones, que es el conocimiento y el uso de la tecnología. También vamos a hablar de eso. Y dentro de eso, darle mi visión de lo que es el enfoque canadiense y compartir con ustedes lo que se está haciendo en Argentina. Cuando yo veo esta imagen, en lo que pienso, en el contexto de la temática de la charla de hoy, es en la distancia. La distancia en lo que yo estaba no hace tantos años atrás como estudiante y como profesional en formación, y en lo que soy, lo que estamos hoy, lo que están los estudiantes hoy, en donde están esos profesionales que se están formando hoy. Muchas de las tecnologías que hoy tenemos a mí me siguen sorprendiendo. Eran tecnologías que yo solamente podía ver en una película de James Bond o de 007. Y hoy me siguen sorprendiendo. Hoy me siguen sorprendiendo. Cuando tengo un teléfono y yo puedo hablar con un amigo, puedo hablar con un cliente, puedo hablar con un estudiante que esté localizado donde esté localizado, me sigue sorprendiendo. Hoy quizás a los estudiantes y a las nuevas generaciones les sorprende que uno le hable de cosas que transcurrieron parece que hubiesen sido siglos atrás. Y a uno lo catalogan más como una persona vintage o de una época muy remota. También esto es lo que favorece la tecnología, ha favorecido la interconexión. Y para personas como yo que aman lo internacional y lo he amado siempre, el hecho de tener esa posibilidad de interconexión es un cambio al cual yo esperaba con ansias. La estructura de mi presentación hoy va a tener tres partes principales. La primera va a ser mi experiencia en educar abogados en Canadá. Como digo, yo me voy a focalizar en la educación de abogados porque es lo que conozco y lo que hago, pero creo que los conocimientos, creo que las experiencias y los temas que vamos a tratar se pueden transferir a otras disciplinas. La segunda parte va a ser la globalización y la tecnología, con un énfasis en lo que es el uso y el conocimiento de la tecnología. También vamos a hablar un poco de los desafíos y las oportunidades que presenta esa tecnología y aquellos nichos profesionales. Y después, muy brevemente, voy a dar una pincelada de lo que sería educar a un abogado internacional. La visión canadiense, pero de nuevo, creo que esto se puede trasladar a otras disciplinas. Antes de hablar de la internacionalización y de hablar del elemento clave que considero en una educación hoy para preparar profesionales modernos y exitosos en la nueva era, hay dos términos que quiero al menos charlarlo con ustedes. Uno es armonización y otro es atomización. La armonización en general es un término que es muy querido por aquellos que estamos en el derecho internacional y en el área internacional en general. Armonización no necesariamente, porque cada uno de los dos pueden tener, como cada uno de nosotros, podemos tener nuestros diablos o nuestros demonios y nuestros ángeles. Muchos ven en la armonización ese temor de la unificación completa, una homogeneización que rompería con la diversidad. Esa no es la idea. Armonización para mí es un término más cercano a los consensos. Más cercano a los consensos, es decir, ponernos de acuerdo, que es algo que creo en este mundo tan convulsionado el que estamos viviendo, es algo muy importante ha sido para Canadá, claramente, en el tema de armonizar dos culturas diferentes, como puede ser la francesa y la inglesa. Y creo que también es muy importante para Argentina armonizar esas pasiones que tenemos, que por ahí son encontradas, armonizarlas. Y armonizarlas desde la educación. Armonizarlas desde la educación. Tiene que ver con el respeto de las diferencias, el respeto de la diversidad, pero con un sentido más comunitario. Es decir, estamos todos en el mismo bote y tenemos que tirar para adelante.
es consensuar. Atomización tiene que ver más con lo individual. Y llevando el extremo la atomización, es un individualismo extremo, al cual creo que tenemos que combatir. Tenemos que combatir desde la educación. Creo que nuestro mundo necesita más trabajos comunitarios. De hecho, la pandemia ha sido uno que ha demostrado, uno de los elementos que nos ha dado un cachetazo y nos dijo, muchachos, se tienen que poner las pilas y trabajen de manera comunitaria, porque esto así no va. Esto así no va. Todo esto que estoy hablando son cosas que yo trato de enfatizar en mis clases y también como director del programa de la Maestría de Derecho Internacional Comercial en la Universidad de York. Porque sobre todo en una profesión que es muy individualista, como la profesión del abogado, donde nos gusta trabajar en aislamiento, el hecho de tener esa proyección social y ese sentido comunitario creo que es clave. Creo que es clave. En el contexto de la internacionalización. Ahora, ¿qué es educar internacionalmente en la era digital? Hay una serie de conceptos que para mí son claves en la educación internacional hoy. Y voy a contar un poco la experiencia canadiense. Yo va a ser casi 18 años que estoy en Canadá. Y voy a contar un poco la experiencia canadiense, pero creo que se aplica claramente a nuestro querido país, Argentina. Uno de los desafíos mayores que tengo en la educación, que yo enfrento como profesor y como director del programa, es tratar de enseñar a estas nuevas generaciones a pensar críticamente. Algo que en el estudio y cuando yo estaba en la universidad era algo que era normal, digamos, al menos en la Facultad de Derecho. Hoy las generaciones son lo que yo llamo una generación Google, la generación del Google, del buscador Google. Es decir, en lugar de ser buscadores, son más encontradores de conceptos, más encontradores de conceptos. Y se pierden esa maravillosa aventura que es el investigar, ¿no? De sumergirse en todos esos laberintos y tratar de encontrar cosas que a lo mejor no esperábamos cuando iniciamos nuestra búsqueda, pero que van a ser el producto final o el servicio final mucho más rico de lo que inicialmente planeábamos. Hoy las generaciones entran en el buscador, en el Google, y tienen que encontrar exactamente el término y las cosas que se están buscando. Y todo ese universo que quizás hace más rico la experiencia de investigación y de educación y aprendizaje, se pierde porque se reduce. Entonces, el pensamiento crítico y el buscar y el indagar más. Junto con eso, el otro desafío es la visión internacional. Los abogados somos en general muy localistas, muy parroquianos. Y eso es algo que hoy no los va a llevar muy lejos. Creo que se aplica para los abogados, pero también se aplica para cualquier profesión. Creo que hay que salir de esa idea localista. Y sobre todo, como digo, en una profesión que es muy conservadora como la profesión del abogado. La internacionalización es uno de estos factores que yo considero clave para tener una educación hoy exitosa. Considero que es clave. De nuevo, esto es todo en el contexto de la educación. Todo esto es en el contexto de la educación. Algo que recuerdo era el año 1993. 1993. Parece como que escuchara las arpas, esa que es el año 1993. Y nos lleva, ya han pasado casi 30 años. Estaba representando a la Universidad Nacional de Córdoba, pero en realidad representaba a Argentina. Era un congreso que se realizó en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, en el contexto de lo que en ese momento se hablaba relaciones norte-sur. Y yo estuve en lo que dentro de lo que era el workshop o la parte de trabajo, el equipo de trabajo de política educacional. Y me acuerdo cuando presenté, básicamente, presenté lo que era la estructura de la educación en Argentina, desde el primario, pasando por el secundario, hasta la universidad. Además de encontrar varias sorpresas, recuerdo claramente
un colega alemán que se paró y dijo, tienen que defender eso, de Alemania venía este amigo. Y eso lo tenemos que defender. Argentina tiene un sistema de educación libre, gratuita, que hay que defenderlo. Hay que defenderlo mientras estamos educando, en el educando, pero también en preservar a aquellos que ya han sido educados, que no se vayan del país, que no se vayan de la región, que toda esa inversión que se hizo en formar ese recurso humano se quede en nuestro país. Dentro de ese contexto hay que formar ciudadanos que sean internacionales. Argentina, tanto como Canadá, dependen de la relación con el mundo. Canadá depende totalmente de la relación con el mundo. Depende del comercio internacional, de las ventas, de nuestros servicios y de nuestros bienes al mundo. Y también de recibir servicios y bienes de otras partes del mundo, porque acá en Canadá hay muchas cosas que no se producen. Lo mismo para Argentina. Lo mismo para Argentina. Tenemos que salir de esa mentalidad localista y hablar de internacionalización. Y la internacionalización no es solamente un tema de visión, sino es un tema de vivencia internacional. Tenemos que aprender idiomas desde chicos. Tenemos que aprender a tener una mirada amplia, diversa y una mente abierta, aceptar otras ideas y otros criterios. Es en donde yo vengo el tema de la armonización, ¿no? Que en toda sociedad tiene conflictos. El otro punto es la tecnología. Y la tecnología no es solamente el uso, porque el uso ya sobre todo para las generaciones actuales y para aquellos que nos hemos contagiado, es intuitivo. También el conocimiento de la tecnología, que es lo que abre otras áreas para los estudiantes. El conocimiento implica el desarrollo, la posibilidad de desarrollar tecnología, no solamente usarla, sino desarrollarla. Ciertamente hay profesiones que están más cercanas al desarrollo de conocimiento y tecnología o el conocimiento tecnológico. Pero en el derecho, que es una disciplina, una profesión aún más remota del desarrollo tecnológico, también nosotros estamos desarrollando conocimiento y tecnología. Es decir, estamos aplicando la tecnología a la industria del derecho. Eso voy a hablar un poco más cuando esté en la parte del rol del abogado internacional hoy. La tecnología, a su vez, permite saltar etapas en el desarrollo de un país. Es decir, la etapa tradicional que viene de pasar de ser productores de materia prima, después una etapa industrial clásica con las cosas que ya conocemos, después a una producción de servicios y por último estas industrias 4.0, hoy Argentina tiene ese potencial, claramente lo estamos haciendo en Canadá, de pegar ese salto, ¿Por qué? Porque tenemos materia gris y tenemos esa red todavía de formación educativa. Canadá invierte mucho en la internacionalización y en la tecnología. Canadá quiere ser número 1 en inteligencia artificial, quiere ser número uno en este mundo de la digitalización, quiere ser número 1 en atraer las principales empresas tecnológicas a Canadá. Argentina puede hacer lo mismo. El tercer elemento que yo considero clave es el amor por nuestro país. El amor por nuestro país. Y aquí yo encuentro en este punto, en este factor, encuentro cosas claves aquí en Canadá. Canadá, ya, como digo, van a ser 18 años que vivo, y yo he encontrado nunca un canadiense que me hable mal de Canadá. Por el contrario, me hablan muy bien de Canadá. Nunca he encontrado, y trato con muchas personas en distintos niveles, nunca me han hablado mal de Canadá. Al contrario. Creo que eso es algo que tenemos que aprender en Argentina. Creo que nosotros tenemos que salir de esa etapa de autoflagelación que nos hemos autoimpuesto y saber que no somos ni mejores ni peores que otros lugares y que no existe un paraíso en ninguna parte. Todas partes tienen cosas buenas y cosas malas. Y Argentina tiene enormes potencialidades. Tenemos que creer en nuestras potencialidades. Y tenemos que amar nuestro país. Tenemos que aprender a amarnos más nosotros. Recuperar lo que era la vecindad. Recuperar lo que era la vecindad. Que yo la logré, yo la viví en Argentina, esa idea, porque venía de una ciudad chica. Yo soy originariamente de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba.
yo logré vivir esa vecindad. Y es una vecindad tan linda que permite crear lazos muy fuertes. Y eso se inculca desde el primario, se inculca en el secundario, como se nos inculca el gusto por nuestra galletita preferida, nuestro chupetín preferido desde chiquitos, y después tenemos 50 años y se nos hace agua la boca, lo mismo tiene que ser el amor por nuestro país. No estoy hablando de patriotismo extremos o patriotismos tontos, estoy hablando de realmente el amor. Ese amor que existe en todas relaciones. Amor no quiere decir no tener críticas o no tener diferencias. En las relaciones de amigos, en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, en las relaciones filiales, hay diferencias, se plantean las diferencias, pero existe ese amor subyacente que unifica y que cura y que a su vez nos da un sentido de pertenencia que es muy importante. Canadá ha pasado por eso. Canadá ha pasado por eso. Yo los invito a ustedes que lean los últimos 40 años de Canadá y vean lo que era Canadá hace 40 años atrás. En un lugar en donde se trata de amalgamar dos culturas como la francesa y la inglesa, con varios intentos de separación, en donde había una constitución nueva, incipiente, en el 1982, había una constitución anterior, de 1867, pero una constitución que se había hecho en Inglaterra. Entonces, en 1982 era como que el país empezaba a dar sus pasos ya de una manera más adulta. No hace tanto. También había problemas financieros, problemas de recesión. Otra cosa que le invito es a verlo a Corea del Sur. Corea del Sur. Vean lo que era Corea del Sur hace 40 años atrás. 40 años atrás y lo que es hoy. Con graves problemas de corrupción, graves problemas económicos. Los dos países apostaron a la tecnología, los dos países apostaron al amor a sus países. El otro punto es la confianza de los estudiantes en sus potencialidades, que es algo que nosotros tratamos en nuestro programa de claramente estimular. Los estudiantes tienen que tener confianza en sus potencialidades y tienen que saber, esto yo lo relaciono con el quinto factor, que es la salida laboral relacionada con la materia que se trate, ¿no? Y las posibilidades concretas. Es la confianza de los estudiantes en sus potencialidades. Saber que nuestras instituciones, que nuestro sistema de educación, que nuestro país le puede dar esas potencialidades. Yo en el año 1992, entre 1992 y 1993, hicimos una simulación internacional que se organizó desde el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, desde Córdoba, hace 30 años atrás. Ese ejercicio de simulación, nosotros oficiamos de la Cancillería Argentina, una simulación. Se organizaba y los servers estaban en la Universidad de Maryland, en los Estados Unidos. Nosotros oficiábamos, como digo, de la Cancillería Argentina, pero había otros lugares que oficiaban de otras cancillerías. Todos los mecanismos de tecnología que usamos en ese momento hoy están aquí, salvo el visual, porque no nos veíamos. No nos veíamos. El visual era el único que faltaba. Después nosotros con una tecla apretábamos Enter y con eso pedíamos la palabra cuando había reuniones plenarias. Opinábamos de temas que estaban preestablecidos por escrito, pero eso era el email, lo que después conocimos como email, o era el mensaje instantáneo, porque en realidad nosotros mandábamos nuestra opinión y automáticamente nos respondían con otra contraopinión o con otra posibilidad. Todo eso desde Córdoba. En el año 1994 estuve trabajando también en la Secretaría de Informática Jurídica de la Fiscalía de Estado. 1994. ¿Haciendo qué? Digitalizando toda la legislación provincial. Casi 30 años atrás, nosotros ya estábamos hablando de digitalización en Argentina, en Córdoba. Entonces, creer en las potencialidades. Antes de la pandemia tuve la oportunidad de hablar con un ex primer ministro de Canadá, el señor Brian Mulroney, y hablamos también de Argentina, y hablábamos de Canadá. Y él me comentaba de algo que yo creo que es muy importante para nuestro país, pero que claramente sucedió aquí.
todas las oposiciones que él tuvo en su momento con la internacionalización de Canadá, el hacer el NAFTA, o el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que hoy no solamente que se lo ha celebrado, sino que tenemos un nuevo NAFTA, pero también me hablaba de las potencialidades y de creer en el lugar. Él me dice, mira Germán, él me hablaba de él como ex primer ministro, pero me hablaba también de un amigo de él que es un billonario y que produjo una cadena de negocios acá muy importante de Canadá. Me dice, los dos salimos de acá, los dos venimos de una clase media peleándola, porque mis padres la peleaban. Yo llegué a primer ministro y él llegó a ser billonario. El sector privado y el sector público trabajando juntos, pero creer en las potencialidades y creer que se puede hacer. Otra cosa es la salida laboral relacionada con la materia, posibilidades concretas. Yo le digo que el 5% de mis alumnos quieren estudiar simplemente por una pasión teórica. El 95% porque quiere conseguir un muy buen trabajo inicial o conseguir un trabajo mejor que el que tienen. Es decir, hay que ser prácticos y la practicidad y la salida laboral, hay que aprender a hablar de dinero, aprender a hablar de finanzas, aprender a hablar el lenguaje de hoy, porque los chicos tienen que salir bien preparados. De nuevo, tecnología, internacionalización y ser prácticos. ¿Cuál es la salida laboral concreta que estamos esperando para nuestros educandos? Hay dos conceptos dentro de lo que es la educación internacional y con el uso de la tecnología en la era digital que están relacionados y en general se los usa de manera intercambiable, pero hay una diferencia entre los dos, que es la educación virtual y la enseñanza remota. Existe un punto de coincidencia que es online. Es decir, se celebran de manera online y se hacen a través de la Internet. Pero la enseñanza remota tiene que ver más con las diferencias de la presencialidad física y la presencialidad de la distancia, a la distancia. Lo cual ofrece hoy enormes posibilidades de aquellos chicos y chicas que están ubicados en lugares remotos, que antes se les hacía muy caro o totalmente inaccesible, hoy pueden tomarlo, si bien exige una inversión y exige el recurso de la computadora y de la conexión online, que tiene su costo, pero es un costo inferior al costo que tenía antes de movilizarse, salir de una zona, por ejemplo, rural, e irse a la gran urbe para estudiar. Eso tiene que ver con la enseñanza remota. El otro término es educación virtual. La educación virtual tiene que ver más con la estructura, con la forma en que se enseña, con el contenido. Allí el alumno realiza más un autoaprendizaje. El alumno realiza más un autoaprendizaje, guiado por el profesor, pero el profesor tiene una función más de facilitador. Estos términos yo después se los voy a dar en aplicación en las cosas que estoy haciendo en la universidad, para que ustedes lo vean cómo esto se aplica en temas concretos. El profesor es más un facilitador del estudiante, no es aquel que solamente se para y que da las lecciones. Facilita el aprendizaje. El diseño tiene que ser detallado y completo del programa desde el inicio. Es algo que el programa tiene que estar totalmente definido y acabado desde el inicio. Saber a dónde vamos con cada elemento que planeamos y cada fase y cada etapa de ese programa. Eso tiene que ver con la creatividad en los materiales y los recursos didácticos que usamos para el programa. Si bien es mayormente asincrónico quiere decir que no se tiene una conexión directa como la que estamos teniendo nosotros, si bien esto es de manera remota, la conexión que estamos teniendo a través de Zoom, es sincrónica, porque ustedes me están viendo en el mismo momento que está sucediendo aquí en Toronto. La mayoría son asincrónicos, pero a mí me gusta ponerle a esa educación virtual al menos un componente, aunque sea menor, de sincronicidad. Y ya les voy a dar con el ejemplo de lo que estoy haciendo. A su vez, en la educación virtual existe una mayor flexibilidad. La flexibilidad la da que el estudiante puede acceder a esos materiales y recursos didácticos que se prepararon en cualquier momento, ¿no es cierto? Y desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier lugar. La Universidad de York, por ser el director del programa, me convoca justo cuando comenzaba la pandemia. Nosotros ya veníamos trabajando en el uso de la tecnología dentro de los cursos presenciales,
Pero yo recuerdo que esto era a finales de febrero, yo acababa de volver de India, me acuerdo, fui a dar un curso intensivo de Derecho Internacional, pasar unas semanas allá. Cuando regreso se bajan las persianas, pandemia, no se puede salir. ¿Qué hacemos con los estudiantes? Y ahí me convoca la universidad y me dice, tenemos que preparar todo esto de manera asincrónica. Y ahí empezamos a trabajar. Yo trabajaba con un grupo de expertos. Mi curso fue el primero, uno de los primeros que se hace en la Universidad de York, ciertamente en la Facultad de Derecho, basado en lo que llamamos aprendizajes a través de los problemas. En inglés se dice PBL, o PBL, ¿cierto? Que es Problem Based Learning, que es el aprendimiento que está basado en problemas. Los PBL básicamente son problemas que uno tiene que construir, por eso digo, el diseño tiene que estar bien programado y con mucha antelación. Yo los hice de manera muy compleja, porque esto era para una maestría en donde la mayoría de mis estudiantes ya son profesionales en ejercicio. Tengo empresarios, abogados que son socios en estudios, que trabajan en departamentos legales internos, jueces, diplomáticos. Entonces era muy complejo. Al hacerlo muy complejo hace que el estudiante tenga que indagar, que tenga que revisar los materiales que prepare o que prepara el profesor y adentrarse y hacer un recorrido mucho más profundo. Clases pregrabadas. He grabado clases que las pueden ver en cualquier momento los estudiantes y las pueden ver tantas veces como fuera necesario. Las pueden poner más rápido, más lento, tomar notas. Juegos, creé juegos que ya estaban con respuestas no predeterminadas. Algunas clases sincrónicas. La universidad quería que hiciéramos clases que fueran totalmente asincrónicas. Yo pedí tener algunas clases sincrónicas, aunque sea 1 hora semanal, y eso, la verdad que la prueba fue positiva, porque era como algo adicional para el estudiante sentir esa guía, esa ayuda en lo que es la obtención o el logro de los objetivos de aprendizaje, ¿no?, del estudiante. Pero el sistema es mayormente asincrónico. Los alumnos manejan su ritmo de estudio y sus tiempos. También creé ejercicios de negociación internacional, en donde lo hacían entre ellos de manera de trabajo grupal. Los PBLs también tenían un elemento grupal, gran parte era individual, pero un elemento grupal, porque intenté cuidar el elemento social del curso. Creo que el elemento social es muy importante, sobre todo cuando se está trabajando de manera asincrónica. La tecnología tiene ese desafío, que es, nos permite conectarnos más rápidamente, pero quizás provoca sistemas más de soledad. Entonces, crear esta socialización creo que es muy importante en un programa. Globalización y tecnología. Globalización, se pueden hablar de de los dos temas se pueden hablar por días, pero claramente tienen una interconexión estos dos términos, y la tecnología ha facilitado, como dijimos, la internacionalización y la globalización de servicios y la globalización de productos, ¿no? El acceso es mucho más fácil. La tecnología, el enfoque que le damos en nuestro programa, el uso de la tecnología, y cuando hablo de la práctica profesional me refiero al abogado, pero de nuevo creo que es transferible a otras disciplinas, es el uso, pero también el conocimiento y el trabajo con la tecnología y en la tecnología. Las dos cosas creo que son importantes. Y Canadá está enfatizando las dos. Creo de nuevo que Argentina tiene una gran posibilidad también de hacer las dos, de poner la fuerza en las economías de conocimiento, en la materia gris. El uso, como digo, hoy es intuitivo en la práctica profesional. Todos usamos la tecnología. En el caso del derecho, porque es una industria muy conservadora y una industria en donde el nombrar, por ejemplo, Excel era como algo de otro mundo, hay que trabajar un poco más. El abogado en general se resiste al cambio. Pero el uso, diría hoy, que de la tecnología es universal. Ahora, el trabajo o el conocimiento en el sector de la industria tecnológica es otra cosa que tenemos que hacer desde el primario, pasando por el secundario y ciertamente la universidad. Yo les voy a contar, cuando lleguemos al rol del abogado, las cosas que estamos haciendo, que he hecho, que hago en la universidad y que hago también en la práctica como abogado, en estudios jurídicos o como consejero legal interno,
usando la tecnología y desarrollando servicios o aplicaciones o plataformas para la industria legal. Algunos usos de la tecnología, y simplemente aquí voy a nombrar algunos para que ustedes vean en el ámbito del derecho, no los voy a aburrir, pero simplemente quiero para que vean la dimensión. Muchos de ellos se pueden aplicar en otras áreas. Los voy a simplemente enumerar. La firma digital, documentos electrónicos, comunicaciones electrónicas, emails, videoconferencias, webinars, contratos inteligentes que usan tecnología blockchain. Nosotros estamos haciendo eso. Revisión de documentos para auditorías. El uso de la inteligencia artificial, que trabaja mucho con los macrodatas, las big data. No solamente el revisar la big data, sino tomar esa big data para aprender. La inteligencia artificial aprende. Gerenciamiento de los asuntos y de los casos. Se pueden hoy manejar portafolios de casos o de clientes que antes necesitaban un equipo de 30 personas, hoy lo pueden manejar 2. Reportes, predicciones, modelos que se hacen. Por ejemplo, un caso que nosotros tuvimos que fue un ataque, un ciberataque que se hizo a un cliente nuestro. El cliente es un cliente muy importante basado en Londres. Este ciberataque afectó a 175 países. 175 países de manera inmediata. Estaban desesperados, llaman a 3 firmas que son firmas legales globales con las que ellos siempre trabajan. Una era la nuestra. En mi equipo, el 50% de mi equipo eran abogados, el 50% no, tenían gran conocimiento tecnológico, venían de la tecnología. Nosotros, yo estaba a cargo de todo lo que era el gerenciamiento, el equipo del gerenciamiento de proyectos legales para todo Canadá, pero también tenía una proyección global, tenía funciones globales. Nos llaman 3 firmas, competimos, la excelencia en el servicio legal era de las 3 firmas semejantes, porque las 3 firmas realmente brindan un servicio legal de excelencia, pero nosotros ganamos el mandato, no por la excelencia legal, no por un tema legal o jurídico, lo ganamos por el uso de la tecnología y porque nosotros podemos ofrecer un gerenciamiento en 24 horas a este cliente. Nosotros podíamos monitorear qué estaba pasando en las 175 jurisdicciones, podíamos ver qué es lo que estaba diciendo la prensa en todos lados. Podíamos reportar 3 veces al día con equipos en Australia, Londres, Estados Unidos y Canadá al gerente de legales en Londres. Podíamos saber el estado de cada documento que estábamos redactando. Y más, y más, y más. La automatización también es otro uso de la tecnología. Se automatizan contratos, documentos. Obviamente en otras áreas, en otras disciplinas también está la automatización y ha llegado antes que en el derecho. Búsqueda y análisis de leyes, jurisprudencia, reportes, etc. Y también ayuda a mitigar riesgos. La inteligencia artificial es algo que es temido, pero es algo que tenemos que hablarlo hoy y claramente tiene que estar involucrada en la educación. Tiene sus usos y presenta también sus desafíos y sus grandes oportunidades. Ya hablamos brevemente de lo que es el tratamiento de la Big Data o de los macrodatos, tanto en el procedimiento o el procesamiento como el aprendizaje, que esa máquina artificialmente se va haciendo cada vez más inteligente. Aplicación en revisión de documentos. Recuerdo también antes de la pandemia, todo era antes de la pandemia, viajando a Chicago, en donde se hace la feria internacional más grande de lo que es proyectos de legales, gerenciamiento de proyectos de legales a nivel mundial, en donde se ven los últimos software, donde se ven los últimos programas, plataformas. Ahí vi una plataforma, vi varias, pero una de las que más me gustaba, que después la tomamos, que usaba la inteligencia artificial. Y básicamente era para revisión de documentos. Estaba hecha en inglés y podía en principio revisar documentos en inglés. Pero pregunto, nosotros tenemos esta aplicación a nivel global en todo el mundo. ¿Se pueden cargar documentos en español, francés, alemán? Me dices, mira, está diseñado para que sea en inglés. Pero si vos vas cargándole documentos, en un momento, el principio va a estar media tonta, cuando ya vaya a 200 documentos cargados ya va a estar más inteligente. Entonces, la potencialidad que tiene el uso de la inteligencia artificial es tremendo. Obviamente que eso produce ciertos temores, ¿no? Para aquellos sobre todo que se están formando hoy. Dirán,
no voy a tener la suerte que tuvo Germán cuando él estaba formándose, que las empresas estuviesen dispuestos a esperarlo en su formación y pagar por su formación. Hoy las empresas no quieren hacer eso y quieren que el profesional salga formado ya de la universidad. Nosotros creamos chatbots, por ejemplo. El primer chatbot que creamos se hizo desde Australia, que se hizo con propiedad intelectual. El chatbot, para los que no conocen, son robots de charlas que tienen una comunicación con el cliente en 24 horas. Y ahí nosotros establecimos una serie de preguntas con respuestas preestablecidas que los clientes o los usuarios podían a toda hora preguntar. Esto era sobre propiedad intelectual y la legislación sobre propiedad intelectual y cómo registrar y proteger la propiedad intelectual. Después lo hicimos con otras áreas y lo hicimos también desde Canadá. El chatbot es algo que se puede claramente usar en educación. Por ejemplo, para responder las preguntas de alumnos 24 horas. El profesor que sabe cuáles son los principales problemas que pueden tener los alumnos en el aprendizaje o con los temas para aprender, los puede predeterminar y ofrecer ese sistema de preguntas y respuestas 24 horas que los alumnos pueden acceder. Y a su vez va aprendiendo, porque con las preguntas y el input que le van dando los alumnos, la inteligencia de ese chatbot va creciendo. También hemos desarrollado low cost setters, que son centros de bajos costos. Son centros en donde para ofrecer ciertos servicios legales, y esto es uno de los desafíos de la inteligencia artificial, donde ya empezamos a competir con la inteligencia artificial, nosotros para brindar ciertos servicios, por ejemplo, se nos acercan los bancos y teníamos que brindar servicios de hipotecas. Nosotros no podíamos claramente cargar lo que sale la hora de un abogado, ni siquiera un abogado junior. Teníamos que armar un sistema con supervisión de abogados, pero que fuese más barato. ¿Cómo hacíamos eso? Era produciendo estos centros de bajo costo en donde ciertas funciones eran desarrolladas por personas que no son abogados, con la supervisión del abogado. Y ahí logramos bajar sustancialmente la hora y logramos ganar el mandato de estos bancos. Un concepto para pensar que se usa en el ámbito del derecho, en el contexto del uso de la tecnología, es la equivalencia funcional. ¿Qué es equivalencia funcional? Básicamente, documentos electrónicos, firmas digitales, comunicaciones electrónicas, contratos electrónicos, tienen la misma o cumplen la misma función que los que se hacen en papel, tanto la firma como los contratos. Es decir, tiene la misma validez, tiene el mismo valor. Ahora, este concepto que lo usamos en el derecho también puede ser aplicado en otras áreas. Equivalencia funcional. De nuevo, internacionalización y tecnología, ¿no es cierto? Piensen en los nuevos activos de hoy, monedas virtuales, Bitcoin. Piensen en los activos que se crean. Por ejemplo, recuerdo un pintor que hizo una flor y lo vendió no sé cuántos miles de dólares, que solamente se puede ver de manera virtual, ¿no? Solamente se puede ver de manera virtual. Pensemos en eso, ¿no? La equivalencia funcional. Cuando estemos instruyendo o educando a nuestros estudiantes, que hay un mundo nuevo, no anclarnos en lo que era tradicional. Hay nuevas cosas. Por ejemplo, estaba escribiendo un artículo con un colega de Inglaterra sobre arbitraje internacional. Y cuando empezamos a hablar de las formas en que se podía realizar el arbitraje internacional, él me decía, no, pero esto no lo podemos hacer porque uno va a estar ubicado en tal lugar y cómo se va a ejecutar después el fallo, digamos, del panel del arbitraje. Y le digo, bueno, se puede tranquilamente hacer con contratos que sean los que se llaman contratos inteligentes o smart contracts y usando activos que sean virtuales, ¿no? Con el uso de blockchain. Más que un concepto para pensar, es un concepto para recordar que siempre lo hablo con mis estudiantes, pero creo que se aplica a las otras profesiones. El valor. Básicamente, ¿cuál es nuestra proposición? ¿Cuál es nuestro diferencial? ¿No? ¿Qué nos diferencia? Y eso preguntarnos como educando, preguntarnos como profesor, preguntarnos como profesional. ¿Qué es lo que nos diferencia de los otros? ¿Qué nos hace mejor a nosotros? ¿Cuál es nuestro valor agregado?
¿Y qué aportamos? Este es un concepto que en otras áreas y en otras profesiones se ha hablado hace tiempo. En el derecho es más reciente, con lo cual educar al abogado en que piense en valor es algo nuevo, aunque ustedes no lo crean, para la formación del abogado. Y les voy a hablar brevemente, ya para terminar, lo que es la formación de un abogado internacional. Que de nuevo creo que los conceptos que vamos a ver aquí se pueden aplicar a otras áreas y en otras disciplinas. El tema de la práctica profesional, básicamente ya cubrí los dos elementos que para mí son esenciales hoy para triunfar como un abogado internacional, que es una actitud y una visión internacional, y el uso y el conocimiento de la tecnología. Los dos, el uso y el conocimiento. En la educación del abogado internacional, nuestra tendencia en la Universidad de York es usar cursos prácticos realmente internacionales y que se hagan en equipos de trabajo, fomentar este espíritu de trabajo en equipo, que se redacte, que se negocie, que se creen presupuestos, que se hagan presentaciones al directorio, ¿no? Crearles conflictos para que ellos resuelvan, simulaciones de arbitrajes internacionales, de negociaciones. Se usa la tecnología, nosotros usamos la tecnología permanentemente y no solamente ahora que estamos claramente obligados por el tema de la pandemia. Yo ya he empezado a dar cursos híbridos en donde estoy en persona y hay una parte de mis estudiantes que están en persona y otros que participan de manera virtual. Pero usamos la tecnología en todo, desde las comunicaciones, los exámenes. Damos plataformas que sean colaborativas, en donde los estudiantes puedan postear sus documentos, hacer cambios, apretan un botón y se están automáticamente, por ejemplo, Microsoft Teams es uno de los ejemplos que usamos, se están conectando con su otro compañero de manera visual. También formo parte del Instituto de la Práctica del Derecho del Futuro, que acá se le llama el IFLIP, en donde hago bootcamps o entrenamientos de abogados por 3 días, que son el proceso de selección, intervienen 16 universidades, 15 de los Estados Unidos y una de Canadá, que es la nuestra, York University. Allí hablamos de negocio, hablamos de tecnología del derecho, del negocio del derecho, del gerenciamiento del derecho, todo lo que es lo nuevo en el área de la práctica profesional del derecho. También hago lo que se llaman las academias internacionales, que cuando soy convocado por estudios jurídicos grandes, tengo por en general son 60 abogados, 30 litigantes y 30 corporativos, de medio a senior, de un nivel medio a senior, y los entreno en estas nuevas formas de practicar el derecho. El rol del abogado ha cambiado. Y esta es una de las cosas que nosotros en la universidad tratamos de inculcarle al abogado ya, el hecho del ejercicio profesional en sí, del conocer el derecho, de hacer los documentos, de presentarlos en una corte o de negociar un contrato, eso ya se presupone. Nosotros tenemos que formar asesores confiables, consejeros, que sean guardianes de la corporación con una visión también internacional, que puedan identificar y medir y mitigar los riesgos. También el abogado cumple una función de educador en hacer su compañía, su estudio jurídico y su comunidad más ética, ¿no? Tiene una función de educación ética, que es un rol único y bastante incómodo en situaciones donde en general se habla de negocios, ¿no? El ser la persona que tiene que llamar la atención y decir, no, esto no se puede hacer, por ahí es incómodo. Y me quiero detener en el rol del abogado internacional como gerente, que es ahí el caso claro en donde se usa la tecnología. El abogado como gerente hoy es aquel que puede reportar al cliente de manera transparente y en tiempo real lo que está sucediendo con sus asuntos legales, con sus contratos, con su facturación, con su equipo. Puede ayudar a sus clientes y también a sus clientes internos si trabaja dentro de una firma de abogados o si trabaja en un departamento jurídico, a cómo va a formar los equipos para enfrentar ciertos proyectos legales. Nosotros usamos tecnología, por ejemplo. Hemos creado modelos para, en cuestión de minutos, poder pasarle un precio, no solamente un precio, sino cómo va a estar formado el equipo a nuestro cliente de una transacción de fusiones y adquisiciones internacionales, que antes era algo que era tremendo.
Pero en la firma, yo dije, nosotros tenemos aquí una riqueza de conocimientos y una riqueza de información en esta firma jurídica, que viene de años de transacciones enormes a nivel mundial, que están ahí durmiendo el sueño eterno. ¿Por qué no las despertamos, la ponemos, trabajamos con macrodatas y empezamos a usar esa información de manera inteligente? Y eso es lo que hicimos. Hacemos tanto en la automatización, en la prestación que dijimos del uso de la inteligencia artificial, en el manejo y en el gerenciamiento de conocimiento, pero también para hacer predicciones. Se pueden predecir cómo va a salir un arbitraje, cómo va a salir un juicio, o en algo más concreto, decirle al gerente de legales, mira, esta transacción te va a salir tanto y va a estar formada por un equipo de un socio senior, un socio junior y 3 abogados. Y este va a ser tu costo. El abogado se tiene que sentir, de nuevo, esto se aplica a otras disciplinas. Hablo del abogado porque es lo que enseño. Y enseño tanto en lo que es el undergraduate, es decir, lo que sería de grado, enseñanza de grado, como también de posgrado en la maestría. Así que tengo los dos, aquellos que no todavía son abogados, sino que son abogados en formación, y tengo aquellos profesionales que ya están haciendo su maestría, que vienen ya con años de experiencia. Aprender el trabajo remoto, gerenciamiento de proyectos, dividirlo en fases, tareas y acciones, eso lo permite hacer la tecnología. Hemos usado en algunos casos SAP, que es un problema específico, que son 2 firmas nomás a nivel mundial que usan esto, pero ayuda en el gerenciamiento de proyectos y gerenciamiento legales a nivel mundial. Usar plataformas colaborativas en tiempo real. También nosotros creamos portales para el cliente. Nosotros le armamos al cliente un portal en donde interactuamos con él y en donde nosotros cargamos las actas de directorio, las actas de asamblea, sus contratos, todo lo que se necesita para los proyectos que estemos trabajando. Le brindamos noticias, le hacemos reportes, les damos seguimientos, mandamos las facturas, hacemos todo a través de esos portales colaborativos. Muy eficientes, porque está toda la información allí, se crean exclusivamente para el cliente, y el cliente se siente que le estamos dando valor, de nuevo, le estamos brindando valor, le estamos dando algo más que el servicio legal. Todo esto nos ayuda a tener una visión internacional, y el uso de la tecnología. De chatbots, low cost centers, todo eso nosotros ya hemos hablado. Para aquellos de ustedes, no conozco bien si en la audiencia hay gente que venga de la abogacía, hay un foro de consejeros internacionales, donde están formados básicamente por estudiantes, profesionales a nivel mundial, que los invito a visitarlos, y también existe ahí forma de contactarnos, si tienen interés de participar. Esa es la website, International Council Forum se llama, que es el foro del consejero internacional, para aquellos que estén interesados en tener una exposición internacional como abogados o como consejero, porque la palabra, este foro ha definido consejero más allá del consejero legal. Pueden ser consejeros bancarios, consejeros contables, distintos niveles de consejeros o asesores que actúen a nivel internacional. Si están interesados en tener esta oportunidad de internacionalización, conocer gente de distintas partes del mundo y también hablar de tecnología y la aplicación de tecnología en la era digital, los invito aquí. Con eso termino la presentación y quiero dejar unos minutos para cualquier pregunta que me quieran hacer, comentarios, críticas, de manera cándida. Siéntanse libres de expresar sus coincidencias, sus diferencias o preguntas. Bueno, Germán, maravillosa disertación. La verdad que estamos más que asombrados de escuchar cómo la profesión del abogado se deconstruye y se reconstruye a partir de las tecnologías. Esto es maravilloso. Concebida como una profesión tradicional, cómo el abogado se reposiciona frente a un mundo tecnologizado y globalizado. La verdad que maravilloso. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias. Por favor, nuestros amigos, nuestros integrantes del auditorio, más que agradecidos
destacando lo importante y con esta mirada tan positiva, como dice María del Socorro desde Chajarí, Entre Ríos. Sabés que nuestro programa es bastante federal y que nuestros amigos están en muchos lugares de nuestro país. Y te estuvimos escuchando tan atentamente y de paso agradezco a nuestros amigos la fidelidad, porque así como decía Darío, esta semana estamos coronando, cerrando la semana con la tercera charla, con tu disertación. Y la verdad que estuvieron acompañándonos siempre. Temas diferentes, pero el de hoy, la mirada del abogado y cómo se tiene que posicionar internacionalmente, la verdad que maravilloso. Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias. La verdad que para mí es una alegría. Me gustaría escuchar si tienen algunas preguntas, no sé si tienen preguntas o algunas Exacto, voces. anímense a escribir, a levantar la mano y les cedemos el micrófono, amigos, para que puedan hablar a Germán en primera persona. Aprovechemos que lo tenemos acá. Y no tiene que ser de abogacía, porque es lo supuesto. suficientemente aburrida la abogacía como para hablar más de la charla. Pero hablar de otras, de la educación, por ejemplo. Exacto. Si hay profesores, somos maestros, casi todos. Exacto. Me gustaría saber qué es lo que se está haciendo allá para la internacionalización y el uso de la tecnología en Argentina. Si alguien puede compartir la experiencia esa. Exacto. ¿Alguien quiere comentar cómo, bueno, fue el tiempo de pandemia y cómo luego cuando empezó la apertura y la inclusión, cómo se migró desde un sistema absolutamente a distancia, ahora ya un sistema híbrido en algunos casos? ¿Alguien se anima? No sean tímidos, cuenten. Bueno, como nadie se anima, me voy a animar yo, si me lo permiten. Muy bien. Primero, Germán, decirte que realmente lo que dijiste adhiero al 100%. En particular, hablaste de la universidad de gestión pública, de nuestros universitarios, de nuestros futuros profesionales. Esto de relacionarnos y de alguna manera respetarnos en los disensos y acompañarnos en los consensos. La verdad que para nosotros fue un desafío muy fuerte la pandemia como universidad y tuvimos que salir a plantear una situación de virtualidad y teníamos un campus, pero con unas características que daban una posibilidad muy moderada para llevar adelante esta situación. Sin embargo, pudimos estar a la altura de las circunstancias, con equipamiento, con formación, como quien te habla, porque realmente hubo que ayornarse mucho. En mi caso, yo soy odontólogo, Germán, y soy el profesor de la última materia de la Facultad de Odontología, y tuvimos que seguir con el contacto con nuestros alumnos desde la virtualidad para llegar a este año a la presencialidad, y tuvimos la posibilidad de tener un campus universitario que a lo mejor teníamos una actividad de 4 o 5 mil alumnos por día a superar los 40.000 y tener una respuesta realmente más que interesante. Y hoy estamos trabajando en un sistema híbrido, como aquí se mencionó, pero con una definición del señor rector para el 2022 de una vuelta a la presencialidad, pero es cierto que va a quedar la posibilidad de compartir situaciones, por ejemplo, en los casos de exámenes finales. Acá se habló mucho de cómo nos acercó la tecnología. Este es un claro ejemplo. Nosotros estamos aquí y estamos con vos allá, con Carlos también, por supuesto, que están en Canadá, y después tenemos tanta otra gente que está en distintas localidades de la provincia y de otras provincias. Esto nos permitió la tecnología. Esto nos dio la posibilidad de un día como hoy, en mi caso, haber estado en varias actividades consecutivas, que cuando la presencialidad lo determina, es a veces difícil hasta movilizarse, ¿no? De un lugar a otro. Yo no conozco mucho Río Cuarto, pero por ahí, Rosario, te cuento que cuando tenés que ir al centro y demás, realmente termina siendo difícil. Encima ahora estamos pavimentando una de las avenidas más importantes de la ciudad de Rosario, que es la avenida Pellegrini, con lo cual hay un montón de situaciones de tránsito que realmente se complica mucho. Pero nosotros, la verdad que el resultado que tuvimos, es más, te puedo compartir que hemos tenido mayor cantidad de evaluaciones desde la situación de la virtualidad que a lo mejor con la propia presencialidad. En mi caso me pasa que nosotros tenemos una carrera que más del 70% de nuestros alumnos son de afuera. Y el examen final lo estamos planteando desde la virtualidad y tenemos la posibilidad de que cada chico esté en su lugar
Inclusive después cerramos el examen con su familia, con sus afectos, con sus amigos, que desde la presencialidad por ahí podía limitar un poco, por el hecho de tener que trasladarse a la ciudad, ir a la facultad y ver cómo esto se da. Realmente es una herramienta desde lo personal, y me hago cargo de esto, con las coincidencias o diferencias que podemos tener, que llegó para quedarse y que yo creo que la tenemos que aprovechar. Inclusive la tenemos que aprovechar en actividades de este tipo, con la posibilidad de tener a disertantes de tu altura, de tu naturaleza, y la posibilidad de inclusive tener aulas muy masivas. Nosotros en odontología tuvimos la definición político-institucional de tener 20, esta es una de ellas, 20 aulas de Zoom, donde la mayoría son de 300 personas, pero tenemos una de 1000. Entonces nos da la posibilidad de tener una contención en actividades donde vos podés tener, primero, actividad simultánea, por lo cual cada una de las cátedras, nuestra carrera del total tiene 39 materias, de las cuales vos tenés 37 para recibirte, porque podés a las optativas tomarlas o no, tomás una, las otras dos no hace falta, pero nos dio la posibilidad de que todas las cátedras tuvieran su aula. Pero aparte de esta herramienta que uno la aprendió a usar, gracias fundamentalmente, bueno, en mi caso, aquí está Sofía presente y tantas otras personas que me ayudaron, a que te podés dividir en comisiones, trabajar en comisiones y después volver al aula central para seguir trabajando. O sea, digo, hay un montón de posibilidades que nos ha dado que tal vez, no digo no a la presencialidad, todo lo contrario, el eje para nosotros en formación del futuro profesional de la salud tiene que ver con la presencialidad, pero los trabajos que pueden darse de esta manera, trabajos en comisión, la posibilidad de tener un curso, la posibilidad de tener charlas, disertaciones, debates y demás, es realmente muy positivo. Y esto, por lo menos desde lo personal, digo, me hago cargo, es producto de la pandemia. Porque teníamos las herramientas y tal vez por distintas cuestiones en alguna actividad, alguna maestría, alguna otra cosa, la veníamos usando, pero muy tibiamente. Hoy tenemos todas estas actividades, tenemos nuestro campus, ¿no? Todas las actividades que damos en cada cátedra está cargada en nuestro campus, el alumno lo puede ver tantas veces como quiera, como pasa con estas charlas, como te comentamos al principio, y esto permite repasar, porque tal vez en alguna disertación, más allá de que fue muy atrapante la tuya, uno se puede haber perdido alguna cuestión. Entonces va y repasa la charla, y la repasa la charla, y puede seguir viéndola tantas veces como realmente crea necesario. La presencialidad, por supuesto, tiene lo suyo, tiene su química, pero estas situaciones no las tenés. Una vez que tuviste la charla, nos dimos la mano, buenísimo, que tengas un buen viaje, saludos a la familia, y perdemos esto de poder repetir la actividad tantas veces como uno realmente crea que es necesario. Esto es un poco la experiencia que tiene hoy la Universidad Nacional de Rosario y sinceramente yo lo analizo como algo positivo, que por supuesto el año que viene está la definición institucional de volver a la presencialidad, pero este sistema híbrido yo creo que humildemente llegó para quedarse. Totalmente, Darío. Y muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Mira, una de las cosas, dijiste varias cosas importantes. La primera es el tema de la dimensión del tiempo, ¿no?, que tomamos con esta pandemia. Al principio era como que no nos acostumbramos a tener tanto tiempo en nuestras manos. Entonces nos hacíamos un poco los remolones, o al menos me hacía yo un poco el remolón. Después me inquietaba porque digo, ¿por qué tengo tanto tiempo? Y después uno empieza a ver que la cantidad de cosas que se pueden hacer cuando no se emplean, el ejemplo que vos diste de aquellas calles que a lo mejor te traban cuando te tenés que movilizar, de ir a un lugar a otro, el tiempo que se pierde en trasladarse de un lugar a otro, en el tiempo que se pierde en todo, ¿no? Desde hasta vestirse para ir hasta a la oficina, que es algo bueno porque también tiene que ver con la salud mental, es decir, hay que decirlo que vale la pena salir. Acá en Canadá nos tenemos que forzar un poco más porque aparte de la pandemia es el frío, así que tenemos que ser doblemente corajudos para poder salir. Pero dejando eso, hay una gran posibilidad para Argentina. Hay una gran posibilidad para universidades como la Universidad de Rosario. Estamos en la era en donde el conocimiento... Mira, te voy a contar un ejemplo. Esto fue... estamos todavía en clases presenciales. En la época en donde se estaba desarrollando entre Estados Unidos y China la disputa entre las tarifas, lo que algunos le llaman la guerra de tarifas. A mí no me gusta llamar la guerra de tarifas, me gusta llamar la controversia. Y en ese curso tenía estudiantes chinos, había estudiantes de distintas partes del mundo, pero tenía un grupo de estudiantes chinos y tenía un grupo de estudiantes de Estados Unidos.
Esto fue en el año 2018. Y el problema, lo que se leía en la prensa, era el aluminio y el acero. Esos eran los principales focos de tensión, aparentes focos de tensión. Que me aumento el 25, que el 30, que el 15, que el 20, y todos los diarios y demás. Entonces yo planteo este caso, digo, chicos, la verdad, ¿ustedes creen que esto es en la maestría? Es decir, casi todos eran profesionales y muchos de ellos, sobre todo mis alumnos chinos, venían del gobierno, trabajaban en el gobierno chino. Con lo cual, en esas clases no las grabé, y dijo, no voy a grabar porque quería que se diera un diálogo fluido y transparente. Digo, ¿ustedes creen que realmente esto es sobre, esta lucha es sobre el acero y el aluminio? Y al principio no se animaban porque ninguno quería herir susceptibilidades, pero después se animaron. Y la conclusión fue, entre todos, que la lucha real es por el conocimiento, es por la tecnología, es por la propiedad intelectual para proteger esa riqueza que está hoy acá, en nuestras pequeñas células grises, como dice el personaje de Agatha Christie, Hercule Poirot. Está acá, y Argentina tiene eso. Argentina tiene materia gris y tiene de sobra. Tiene, como hablábamos, un sistema educativo que es fortalecido en la región y que no tenemos que perder, al contrario, tenemos que fortalecerlo cada vez más, que sea libre y gratuito. Pero después tenemos que retener ese talento. Y ahí es en donde lo que hablé, el tema del amor, ¿no?, hacia nuestro país y creer en las potencialidades. Y saber que vamos a tener problemas como existen en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Hoy presenta, como decís Darío, una gran oportunidad para que ustedes, por ejemplo, desde Rosario puedan llegar, dar clases internacionales desde la universidad. Tranquilamente vos podés dar clases de, no creo que se diferencie mucho la boca de un argentino de la boca de un chino, ¿no? Entonces, tranquilamente se puede dar clases desde tu facultad a Francia, China, India. Entonces, es la pandemia, pero te digo más. En el año 2007, yo estaba en Patagonia. Fui con un amigo y compré una revista, no me acuerdo si era el Times, la revista Times o la The Economist, no me acuerdo, era una de esas dos. La leí a la noche, me quedé muy inquieto que no pude dormir, no dormí bien. Al día siguiente en el desayuno le digo a mi amigo, che, mira, leí esto. Era un inversor en Facebook, no era Zuckerberg, era otro inversor. 2007, que decía básicamente esto. Nosotros queremos que la gente en 10 años viva más en el mundo virtual y deje el mundo real. 2007. Para mí me parecía todo distópico, me parecía una locura. Yo digo, qué temor. Bueno, hoy estamos. Mi amigo me dice, no, esto no va a suceder. Me acuerdo mientras estábamos desayunando, digo, mira que puede suceder, ¿eh? Y hoy estamos en eso. La pandemia lo ha acelerado, pero esto ya viene, es un proceso que viene. Y esto es importante también. Nosotros, en Argentina, claramente Canadá lo está haciendo, y yo desde Canadá estoy ayudando acá a Canadá, pero nosotros, y como argentino quiero que se haga en Argentina, y nosotros tenemos un gran rol que cumplir. Tenemos que subirnos cuanto antes a este tren, porque el tren de la tecnología, a diferencia de otras eras anteriores de progreso, pasa muy rápido. Entonces, si nosotros no nos subimos, así como la tecnología nos permite dar un salto exponencial y saltarnos etapas de desarrollo, también, si nos subimos tarde al tren, nos van a ganar otros, que a lo mejor tienen menos recursos, digamos, con menos potencialidades que las nuestras. Nosotros tenemos que saltar rápido al tren y subirnos. Ya veo que hay empresas que se están subiendo, grandes de las empresas de unicornios, varias empresas argentinas que lo están haciendo, pero estimular desde la educación para que Argentina sea un foco en las industrias 4.0 y de las economías del conocimiento. Que conocimiento abarca industrias culturales, científicas, farmacéuticas, oceanografía, digitales, creación de software, juegos, contenido, audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es tan amplio y relacionado con eso, los sueldos van a ser mejores. Entonces, yo no digo que dejemos de producir carne y papas, pero los sueldos van a ser mejores si nosotros formamos nuestra fuerza laboral
para proveer servicios en el área del conocimiento. Ahí es donde van a estar los mejores recursos. Tendremos que conocer para poder crear estos nuevos perfiles. Aparece este gran abanico de perfiles que vos terminás de perfectamente enumerar y de la cual la educación es la responsable de poder formar estos nuevos perfiles. Por lo pronto, darle las herramientas como para que los jóvenes se interesen, cómo poder despertar en estos jóvenes. Yo siempre digo a mis estudiantes que la función del docente está satisfecha cuando, como docentes, podemos despertar en el que aprende el gusto por aprender. Y cuando una persona tiene interés por aprender, cuando hay algo que lo desafía. Los docentes tenemos que reformular absolutamente el rol docente. Tenemos que ser verdaderos hoy por hoy y en el futuro que tenemos frente a nosotros. Tenemos que ser los grandes que podamos establecer situaciones de desafío cognitivo. Cuando nosotros podamos establecer escenarios, así como vos decías, aprendizaje basado en problemas, para la abogacía y demás, pensar en otras formas de cómo proponer aprendizajes que sean verdaderamente desafíos cognitivos. Y vamos a ver cómo todo va a discurrir y se va a enfilar hacia ese abanico que vos terminás de enumerar también. Eso es tan importante, Viviana, lo que acabas de decir, porque muy importante, porque nosotros tenemos que ser desafiadores, por llamarlo así, ¿no? En nuestra función, yo creo que como educadores. Y es una de las cosas que más me cuesta acá, en estas sociedades que tienen todo. En Argentina, porque estamos acostumbrados a la gambeta de todos los problemas que podemos tener a nivel económico, la gente tiene esta inclinación natural a tener un pensamiento crítico y alternativo. Pero no sé ahora cómo es a lo mejor con las nuevas generaciones, eso me dirás más vos. Pero aquí te digo que yo encuentro, sobre todo cuando estoy formando a los abogados de grado en la universidad, no los de posgrado, pero los de grado, cuesta, pues están acostumbrados a que se le dé con la cuchara en la boca. Entonces, cuando uno les presenta el desafío, que es lo que hago en cada clase, te miran con desconcierto. Después les gusta, después se meten, pero al principio se sienten incómodos y le digo, y está bien que se sientan incómodos. Mi función también es ponerlos incómodos para que ustedes logren salir de esa zona de confort que no los va a llevar a ningún lado. Tienen que salir y tienen que desafiarse ustedes mismos. Me encanta ese concepto, Viviana, del desafiador. Bueno, la verdad que creo que estamos todos impactados. Para nosotros, quienes charlamos antes contigo, como con Caro, qué sé yo, tenemos más o menos la misma sintonía, ¿no? Yo creo que el tema del desafío que plantea Viviana y de lo que vino a proponer esta pandemia tiene que ver con reacomodar algunas estructuras que aún le pasa a Canadá, obviamente. Esto que vos mencionás de que nosotros con una lata y un palo hacemos una gran batucada, una orquesta sinfónica y hacemos charlar a una computadora aún sin tener los requerimientos. Cuando vos tenés todo, la cosa se te pone dificultosa porque hay una cuestión de acostumbramiento al confort. Nosotros vivimos permanentemente borderline de la situación del confort, tenemos esta posibilidad. Pero creo que lo que nosotros intentamos desde Vicerrectoría y desde este programa de ASAEC, y por suerte hemos encontrado estos parteneros fantásticos, Caro, vos y toda la gente que nos acompañó en las charlas en nuestro auditorio, es ejercer lo que a futuro será, creo, no estoy haciendo una cuestión premonitoria, sino abductiva, el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad tiene que ver con la diplomacia del conocimiento, y esta diplomacia del conocimiento tiene que ver con consensos y mediaciones. Si la humanidad no entiende como especie, y eso es tu métier, que el consenso y la mediación es por el ambiente, por una mejor vida,
por considerarnos especie, por no estropear esta cuestión planetaria que a la larga tiene que ver con eso, y estas nociones de grandes sismos, capitalismo, comunismo, lo que fuera, el nombre que uno quiera con un ismo detrás, van a tener que ir convergiendo en otras nominaciones. Para quienes hacemos todo un estudio que tiene que ver con la cuestión del lenguaje, hay algo que es fundamentalmente importante. Hay cosas que se llamaban de una manera y que hoy aplicamos y que siguen teniendo el mismo contenido y el mismo concepto. Bueno, ha llegado la hora de cambiar los conceptos. La educación argentina es maravillosa, pero tiene que ver no con las competencias. Por eso fallamos a veces. Entonces, lo más importante es competir en mediaciones y en consensos para la diplomacia del conocimiento. Y creo que eso será fantástico. Y para eso nosotros los convocamos a ustedes, para que todos juntos trabajemos en esto en nuestro país, que a la larga, aunque ustedes estén allá, sigue siendo por esta locura que les agarró de hacer Caro lo que hace con respecto a Latinoamérica y de hacer vos lo que hacés con respecto a los abogados, este tipo de situaciones. Así que, gracias. Muchísimas gracias, Olga, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar con todos ustedes. Cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con gente de mi querido país es una alegría. Yo, lo primero que hago cuando me levanto es pensar en Argentina y lo último que hago antes de dormirme es pensar en Argentina. Los primeros diarios que leo son los diarios de nuestro querido país. Entonces, la alegría es mía y en lo que pueda ayudar desde aquí seguimos en contacto. Claro que sí, Germán, tomamos este compromiso y seguramente en el año 2022, tanto con Caro como con vos, vamos a hacer algunas otras cosas. Bueno, este encuentro fue maravilloso, hermoso, atravesado por muchísimos conocimientos, por muchísima información que nos deja ahora inquietos. Nos has logrado desafiar con estos conceptos. Así que nos quedaremos todos pensando e imaginando cómo podemos cambiar para mejorar. Bueno, ya llegó la hora de cerrar la jornada. Nos quedaríamos mucho tiempo más charlando, pero le tenemos que dar un cierre. Así que lo invito a nuestro querido vice para que nos haga el cierre como de costumbre. Un cariño enorme a todos, beso grande y hasta muy pronto. Sí, yo tengo la necesidad de públicamente decir, tengo unas ganas locas de seguir conversando con vos, Germán. La verdad que, inclusive seguir abordando en esto que vos desarrollabas y que nosotros venimos desarrollando, por ejemplo, en todo lo que son tecnologías y el nuevo paradigma que estamos planteando en la Facultad de Odontología para la enseñanza del futuro profesional de la salud, porque esto también nos lo brindó la pandemia. Hoy podemos trabajar en consultorio, trabajo a 4 manos. No me quiero extender porque voy a estar yo hablando 1 hora y pico. Aparte, me dejé hablar de odontología y es como para hablar de derecho, ¿viste? Yo me engancho. Espero que tengamos la oportunidad de tomarnos un café algún día. Seguramente la charla va a ser muy extensa, como también se lo dije en su momento a Caro. Pero desde ya te digo que para mí sería un placer pensar que tengas un tiempo el año próximo para darnos otra charla, porque creo que da mucho por decir y mucho por trabajar, con muchas inquietudes, como bien dijo Viviana, y bueno, este enfoque que le da Olga. Nosotros siempre tenemos una forma muy particular de cerrar, donde de alguna manera tiene que ver con los agradecimientos. Igualmente, dado que Olga hoy cuando comenzó su exposición tuvo algunas palabras con respecto al señor decano de Derecho y a mí con el corazón futbolístico innecesario, porque entró en un terreno que no correspondía. Yo solamente quiero decirle que se la escuchó bastante bajo, que va a tener que levantar un poquito los parlantes la próxima vez, para que la escuchemos un poco mejor. Agradecerles a todos por estar con nosotros nuevamente, una jornada hermosa, una semana divina, cerrada con, sinceramente, quisiera poner una calificación en tu persona y no la encuentro, no sé si es la apropiada, pero extraordinario como para empezar. Seguramente tendremos la oportunidad de volvernos a ver. Gracias de verdad, que nos han permitido aparte hasta distendernos un poco con esta confianza. Hoy hablaste de amor, este amor que nos tenemos tanto Vivi
Olga, que hace muchísimos años también que nos conocemos, y por eso creo que podemos hacer esto juntos. Yo no tengo ninguna duda que este país tiene una gran oportunidad y la Argentina se lo merece, los argentinos lo tenemos que hacer posible, y tenemos una herramienta única y fundamental, que son, por ejemplo, esta Universidad Nacional de Gestión Pública, esta Universidad Nacional con ingreso irrestricto, esta Universidad Nacional no arancelada, o sea, tiene un montón de condiciones que nos brinda la oportunidad a los argentinos de que esta joya la sigamos preservando, que la sigamos trabajando y que la sigamos mejorando. Vuelvo a cortar porque si no me voy a enganchar. Sofía, Viviana y Olga, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Un placer. Sigámonos cuidando, el COVID todavía está. Sofía, Viviana y Olga, nos vamos. Hasta la próxima jornada. Que terminen bien su día. Germán, un honor haberte escuchado. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta el martes. Buen fin de... Hasta pronto.